Hoy vamos a hablar de un lugar que suena casi a leyenda, la Gran Biblioteca de Alejandría. A ver, ¿es posible imaginar todo el conocimiento humano reunido en un único lugar? Pues aunque suene a ciencia ficción, esa era precisamente la ambición, la increíble idea detrás de este sitio. Querían juntar, todo, cada idea, cada historia, cada descubrimiento de la humanidad, todo bajo el mismo techo. Y para entender cómo surgió algo tan monumental, tenemos que viajar en el tiempo. Nos vamos al siglo III a.C. En aquel entonces, en Egipto, gobernaba la dinastía de los Ptolomeos, y a ellos se les ocurrió una idea que, sin saberlo, iba a cambiar el mundo para siempre. La misión era una locura. Querían recopilar todos y cada uno de los rollos de papiro del mundo conocido. Ojo, que esto no iba solo de tener muchos libros, no, era una declaración de intenciones, una demostración de poder cultural. El objetivo era convertir a Alejandría en el centro, en la capital intelectual de todo el planeta. Y la forma en que lo hicieron es de película. Era un método súper agresivo, pero muy efectivo. A ver, la cosa funcionaba así. Los guardias inspeccionaban cada barco que atracaba en el puerto. Se encontraban un libro, un manuscrito, lo que fuera, lo confiscaban. Sin más. Después, en la biblioteca, los escribas hacían una copia perfecta de ese rollo. Y aquí viene lo bueno. Se quedaban con el original para la colección y le devolvían la copia a su dueño. ¡Increíble! Con este sistema la biblioteca empezó a crecer a una velocidad de vértigo. Vale, perfecto. Ya hemos conseguido reunir cientos de miles de textos. Es una pasada. Pero ahora viene el siguiente problemón. ¿Cómo se encuentra algo en medio de ese océano de información? Ese fue, claro, el siguiente gran reto que tuvieron que afrontar. Pensemos por un momento en una biblioteca gigantesca sin ningún sistema de búsqueda, sin estanterías ordenadas por tema ni nada. Sería un caos absoluto, imposible de usar. Hacía falta una solución. Y la que encontraron, cambió para siempre la forma en la que organizamos el conocimiento. Esta solución fue una auténtica genialidad. Y tenía un nombre: los pinaques. Fue una creación de un erudito, un bibliotecario llamado Calímaco. Y para que nos hagamos una idea, los pinaques fueron básicamente el primer catálogo de biblioteca del mundo, el primer motor de búsqueda de la historia. Y es que el sistema era brillante. Calímaco no se limitó a hacer una simple lista de títulos. ¿Qué va? Lo que hizo fue dividir todo el saber en grandes categorías: poesía, medicina, historia, y para cada rollo, para cada obra, anotaba el autor, su lugar de origen y un pequeño resumen. O sea, estaba creando lo que hoy llamamos metadatos, hace más de 2000 años. Es alucinante. Un detalle importante, por cierto. Todo este conocimiento estaba escrito sobre papiro. El papiro era una especie de papel antiguo que se hacía prensando los tallos de una planta que crecía junto al río Nilo. Era un material genial para escribir, pero tenía un gran problema. Era orgánico y, por lo tanto, muy, muy frágil. Y este dato es clave para entender por qué, tristemente, gran parte de todo este saber se acabó perdiendo. Pero a ver, no pensemos en la biblioteca solo como un almacén gigante de rollos de papiro. Era muchísimo más que eso. Era un verdadero motor, una fábrica de ideas. Exacto, no era solo un sitio para guardar libros, era como una universidad, un centro de investigación de altísimo nivel. El propio Estado pagaba un sueldo a las mentes más brillantes del mundo, científicos, matemáticos, filósofos, para que vivieran allí. Su único trabajo: investigar, sin preocuparse por nada más, solo por avanzar en el conocimiento. Y claro, la cantidad de talento que se juntó allí fue espectacular. Hablamos de gente como Euclides, que escribió las reglas de la geometría que todavía se usan hoy, o de médicos que descubrieron cosas tan fundamentales como el sistema nervioso o que el cerebro es el que controla el cuerpo, o de astrónomos que catalogaron las estrellas y dibujaron mapas de los planetas con una precisión increíble para la época. Y quizá uno de los logros más famosos y alucinantes fue el de Eratóstenes, que de hecho llegó a ser el director de la biblioteca. Este hombre calculó la circunferencia de la Tierra. Y lo hizo hace más de 2200 años, usando solo la sombra que proyectaba un palo, un poco de geometría y mucho ingenio. Y lo más increíble es que su cálculo fue asombrosamente preciso, con un margen de error pequeñísimo. Pero es que la cosa no acaba ahí. En Alejandría nacieron o se perfeccionaron disciplinas enteras. Por ejemplo, la filología, que es el estudio crítico de los textos para encontrar la versión más auténtica, o sea, lo que hacen hoy los editores de libros. También se dieron traducciones importantísimas, como la de la Biblia hebrea al griego, lo que permitió conectar culturas. Y se crearon mapas del mundo conocido con un nivel de detalle nunca visto, usando los diarios de los marineros y las líneas de latitud. Claro, una edad de oro así no podía durar para siempre. Pero la historia de su final es mucho más compleja de lo que normalmente se cuenta. No fue como en las películas, con una única escena dramática.
Mucha gente cree que la biblioteca fue destruida en un gran incendio que lo arrasó todo de golpe, pero eso es, en gran parte, un mito. La realidad fue un proceso mucho más lento, una especie de decadencia gradual que se alargó durante siglos. Fue, por así decirlo, una muerte lenta y mucho más trágica. Si vemos la cronología, se entiende mejor. Hubo un primer incendio, sí, en el año 48 a.C., durante la Guerra Civil de Julio César, y causó bastantes daños, pero no la destruyó. Luego, durante los siglos III y IV, la ciudad de Alejandría sufrió muchas revueltas y conflictos militares que también afectaron a la biblioteca. Pero el golpe de gracia, el definitivo, fue más bien económico. Se dejó de invertir dinero. Y sin presupuesto para cuidar y copiar los rollos de papiro, que eran tan frágiles, estos simplemente se fueron deteriorando, pudriéndose, hasta que no quedó nada. El centro fue abandonado y la colección simplemente se perdió en el tiempo. Así que, aunque el edificio físico y sus cientos de miles de rollos desaparecieron hace mucho, la idea, el espíritu de la Biblioteca de Alejandría sigue increíblemente vivo hoy en día. Pensemos en ello. Aquel sistema de catálogo, los pinaques, que organizaba el conocimiento por categorías, con autores y resúmenes, es el antepasado directo de cómo funcionan las bibliotecas digitales hoy en día. Y sí, también de los motores de búsqueda que usamos cada día en Internet. Y pasa lo mismo con la filología. Ese trabajo tan minucioso que hacían en Alejandría para comparar textos y crear la versión más fiel posible al original es, en esencia, el mismo principio que aplican los editores modernos cuando preparan los libros que leemos. De hecho, como prueba de que su legado es inmortal, en el año 2002 se inauguró en Egipto la nueva Biblioteca de Alejandría, muy cerca de donde se cree que estaba la antigua. Es un edificio espectacular que busca precisamente eso, revivir ese espíritu de conocimiento universal y ser un punto de encuentro para todo el mundo. Esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. El conocimiento del mundo antiguo se guardaba en rollos de papiro, un material muy frágil. Hoy, en la era digital, casi todo nuestro saber está en servidores en la nube. ¿Está realmente más seguro? Es algo en lo que vale la pena pensar.